Pues bien, la vacuna contra el coronavirus funciona. Así lo hemos visto en Israel, fue el primer país que logró quitarse la mascarilla, comenzar a hacer su vida normal. Lo hemos visto en el Reino Unido, que se ha reducido significativamente la tasa de hospitalización, la tasa de contagio en primer lugar, la tasa de hospitalización y la tasa de fallecimiento. Y lo estamos viendo también en los Estados Unidos. Ahora, a nosotros nos interesa mucho los Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial, es donde está nuestra mayor cantidad de hermanos, donde vienen la principal cantidad de remesas al país. 80% de las remesas vienen de los Estados Unidos, el año pasado 8.200 millones de dólares. Y ante esa situación, obviamente que nos interesa que ellos logren tener éxito con su proceso de vacunación, y el presidente Biden en ese sentido le ha dado duro a lo que es esa política, acceso a toda la población y que pues tratar de lograr una mejora de lo que es el nivel de vacunación de todos, no importa la edad. Bien, ya tiene resultados económicos, y le voy a dar algunos datos. Miren, esta semana se dio a conocer los datos de la variación de empleo del mes de mayo. Específicamente se crearon 559,000 nuevos puestos de trabajo. Eso deja de lado la variación de empleo en el sector agropecuario. Es decir, que esto nos concentramos en otras actividades no agropecuarias, 559,000 puestos de trabajo. Usted me dirá, bueno, pero en realidad se estaba pensando que podía ser algo más. Sí. ¿Por qué no fue más alto el nivel de creación de empleo en el mes de mayo? Por algunos factores. Primero, hay personas que tienen miedo a infectarse de coronavirus, es decir, personas que todavía no se han vacunado, que no quieren salir a potencialmente contagiarse, y por eso se quedan en su casa, no salen al mercado de trabajo. Y entonces esas personas, uno puede decir que constituyen un primer factor de por qué no se creó más puestos de trabajo el mes pasado. Segundo elemento, que hay muchas personas que todavía tienen que quedarse en la casa cuidando a sus hijos porque las escuelas están cerradas. Ese es otro factor. Si usted se tiene que quedar cuidando a los niños, es lógico que usted no pueda insertarse en el mercado de trabajo, a menos que haga teletrabajo, pero no todo el mundo puede hacer teletrabajo. Hay situaciones donde usted, por ejemplo, pudiera insertarse para trabajar en el sector de bares, restaurantes que se están abriendo en los Estados Unidos, hotelería que se está abriendo en los Estados Unidos, o también en el sector comercio. Usted no puede hacer teletrabajo con eso, pero usted, si tiene que quedarse cuidando al niño, la niña en su casa, obviamente que usted no puede salir a trabajar. Entonces, ese es otro factor. Y el tercer factor es que en los Estados Unidos se ha puesto en marcha un programa inmenso de ayuda para las personas durante esta etapa de coronavirus. Ahí tanto el presidente Trump como el presidente Biden inyectaron una gran cantidad de recursos, y hay recursos importantes que tienen que ver con los desempleados. Es decir, personas se quedan en su casa y reciben $300 semanales sin hacer absolutamente nada. Obviamente que esos programas comienzan a desmontarse a partir de septiembre. Entonces uno pudiera pensar lo siguiente, que esos tres factores que influyeron en que algunas actividades, algunos negocios que querían contratar más personal no encontraban personal para contratar. Por ejemplo, dice, estamos contratando, y no se aparecía nadie. Eso es típico en Nueva York, por ejemplo. Un letrerito en las tiendas donde usted dice, estamos contratando, y usted se acerca, presenta y llena su formulario, lo evalúan y lo contratan. Pues no se presentaba nadie. Entonces, con eso, el mensaje es, mira, está sucediendo algo vinculado con la oferta laboral. Hay una demanda y una oferta. Y usted observa que entonces aquel que puede insertarse en el mercado de trabajo, aquel que puede ofertar horas, aquel que puede ofertar días de actividad, de trabajo, pues se está quedando en su casa. Se está quedando ya sea porque tiene miedo al coronavirus, ya sea porque tiene que cuidar a los niños, o ya sea porque está recibiendo una compensación monetaria que es incluso hasta mayor que lo que pudiera ser el ingreso que pudiera tener con el salario mínimo. Entonces, ante esa situación, no se registra un aumento del empleo mayor de lo que se incrementó, que fue bastante, 559,000 puestos de trabajo. Recuérdese que en abril fue 278,000 puestos de trabajo, es decir que pasó de 278,000, la variación de abril, a 559,000. Claro,
Los economistas, los expertos pensaban que iba a ser más de 600,000 puestos de trabajo, pero de que se incrementó, se incrementó. ¿Pudo haber sido más? Sí, por estos factores. Ahora, ¿cómo afecta la vacuna a esos tres factores? Fíjense, en la medida que los Estados Unidos continúen vacunando su población, en esa misma medida vamos a ver cómo comienza a tener la oportunidad. Entonces ya las personas que no quieren salir porque tienen miedo a contagiarse, ya no van a tener miedo porque tienen sus 2 vacunas, pueden salir a trabajar. Otras personas, por ejemplo, cuando ya puedan operar aquellas actividades de cuidado de los niños, donde la pareja pueda salir, depositar el niño y pueda de esa forma ir a trabajar, entonces ya ahí también eso aumentará la oferta de trabajo. Es decir, la población económicamente activa, la que se inserta y busca trabajo activamente, va a aumentar en los Estados Unidos. Y por último, cuando en septiembre comienza a desmontarse esos programas de apoyo excesivos que hay, que son transitorios obviamente, porque es lógico que sean programas ahora ante esta coyuntura que se estaba viviendo de coronavirus. Fíjense que durante todos estos 9 meses le ha estado dando apoyo el gobierno norteamericano a través, esto es la federal, a todos los estados le está dando apoyo para que estas personas pues amortiguen el efecto negativo que pudiera tener la desocupación. Pero ya lo que vemos es que en los Estados Unidos comienza a recuperarse el mercado laboral. Y ante esa situación, la vacuna va a ayudar a crear más empleo. Así que se puede decir claramente que un proceso de vacunación bien llevado contra el COVID se traduce en un aumento del empleo. En el caso de la República Dominicana va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿dónde está? Viéndolo como zonas grandes, como es el caso de República Dominicana, la mayor cantidad de dominicanos está aquí. Pero la segunda cantidad de dominicanos más grande es en los Estados Unidos. Y en ese mercado laboral, si se reanima, si se reactiva, como está sucediendo, lógicamente que los dominicanos van a tener más facilidad de insertarse, van a poder trabajar más fácilmente, pero además van a tener mayor salario. ¿Y eso qué significa? Ese aumento de la masa salarial implica no solamente un aumento de la actividad económica en términos generales, del Producto Interno Bruto, en términos generales en los Estados Unidos, sino que además nuestra gente allá, como va a tener mayor salario, mayores ingresos en su hogar, va a poder mantener las remesas que están enviando. Y eso es algo muy positivo. Recuerden, vuelvo y repito, el año pasado se enviaron por parte de dominicanos en el extranjero, tanto Estados Unidos como Europa, pero principalmente Estados Unidos, el 80%, 8.200 millones de dólares. 8.200 millones de dólares ayuda definitivamente a compensar lo que se perdió en el país por el sector turismo. Fíjense que se ha logrado mantener la estabilidad del tipo de cambio. Claro, eso está muy vinculado también con la política monetaria que ha estado ejecutando Héctor Valdés, que ayuda a mantener la credibilidad en el peso dominicano, eso sin lugar a dudas, pero se facilita las cosas con esa entrada de divisas provenientes de los Estados Unidos, principalmente por el lado de remesas familiares. Obviamente hay una parte también que viene de Estados Unidos mediante la colocación de los bonos soberanos, que gran parte están depositados en el Banco Central de la República Dominicana en forma de reservas internacionales. Es decir, que el Banco Central ha logrado mantener el mayor nivel de reservas internacionales en la historia, en términos de absolutos, en términos de magnitud, pero también en términos porcentuales, por ejemplo, en meses de importaciones o como también en términos de Producto Interno Bruto. Todo esto, obviamente, es positivo para la República Dominicana. Pero lo más importante es la lección. ¿Qué lección podemos sacar de Israel, de Reino Unido, de Estados Unidos? Lo que estamos viendo es que la vacuna permite la recuperación de la normalidad, la recuperación de las actividades, la recuperación del empleo y nuestra vida de vuelta. Es decir, que si todo el mundo se vacuna, podemos echar hacia atrás, ya pasar esa página terrible de la historia universal que estamos viendo, que es esta historia que se escribe desde finales del año 2019 con ese primer caso en Wuhan de coronavirus, pasando por lo que sucedió ya en marzo acá en República Dominicana con el primer caso de coronavirus y ahí posteriormente ya el cierre de lo que es las actividades, la contracción económica, la peor contracción económica
que tuvimos desde 1965, que fue 11%, 6.7% de contracción. Fue peor que la que se vivió en 1990, que fue una caída del 5%. Una contracción económica brutal. Ahora, podemos salir de eso, pero se necesita para eso vacunarnos. Todos, absolutamente todos que necesiten ser vacunados. Que no sea por un tema de salud, que diga, no, mira, este no se puede vacunar porque tiene un problema de salud, no se lo recomendamos, entonces lógico, usted no se vacuna. Ahora, usted no tiene ningún tipo de limitante para vacunarse, vacúnese, porque es que eso va a facilitar que la economía se recupere todavía más rápido. Usted me dirá, pero la economía se está recuperando bien, la economía dominicana, claro, los Estados Unidos también, pero se puede recuperar muchísimo más rápido. Fíjense una cosa, en Estados Unidos hay todavía más de 7 millones de personas desempleadas con relación a lo que había antes de la pandemia. Es decir, si usted coge antes de la pandemia el nivel de ocupados y lo compara con el nivel de ocupados ahora, hay todavía un nivel de ocupados antes de la pandemia mayor, mucho mayor, específicamente en 7 millones de personas más de ocupados antes de la pandemia que lo que hay ahora. Es decir, que hay 7 millones de personas que no están trabajando, que antes estaban trabajando. Hay que buscarle trabajo a esa gente. Ahí hay muchos dominicanos, y recuerden que a partir de septiembre comienzan a quitarle las transferencias, las ayudas, entonces ante eso hay que insertar a esa gente en el mercado de trabajo. Por eso es importante la vacunación. Entonces, en el caso de la República Dominicana, todavía hay más de 300,000 personas con problemas para acceder al mercado de trabajo, más de 300,000 personas, óiganme, eso es mucho. Si a esas 300,000 personas usted la devuelve otra vez al mercado de trabajo y usted le consigue un puesto laboral, usted va a poder compensar, óigame bien, compensar lo que fue la pérdida del nivel de bienestar del año 2020, lo va a poder compensar este año 2021 y recuperará, no donde debimos estar en el año 2021, porque eso va a ser hacia el año 2023 que se va a poder recuperar, pero por lo menos lograremos alcanzar el año 2019, el nivel de bienestar, de ingreso promedio que teníamos en el año 2019, lo podemos conseguir este año. Podemos hacerlo, obviamente. Esto va a estar condicionado a la vacunación. Fíjense, hemos tenido que echar hacia atrás, hemos tenido que establecer un toque de queda más severo, hemos tenido que apretar lo que es la movilidad. ¿Por qué? Porque hubo una tercera ola que nos impactó, y esa tercera ola que nos impactó es producto de que no nos vacunamos al ritmo que debimos habernos vacunado. El gobierno está continuamente accediendo a más y más vacunas. No se justifica que usted no tenga por lo menos ya la primera dosis, salga a buscar esa dosis, no le va a pasar absolutamente nada. Hay que hacer, vuelvo a señalar, un reconocimiento a funcionarios públicos que salieron este fin de semana a vacunar en el Gran Santo Domingo. Es la mayor jornada de vacunación que se ha seguido. Ese es un mensaje importante para la población. Ese proceso de vacunación es clave. Si nos vacunamos todos, recuperamos la economía y más todavía. Pero hay que vacunarse. Vámonos a la pausa.